Hola amigos, mi nombre es Franco y junto a Ministerios Merev queremos darle la bienvenida y presentarles este nuevo programa 2022 que tenemos para todos ustedes, el cual busca documentar la vida de nuestra comunidad, de algunos de los integrantes y ver cómo Dios ha sido capaz de transformar sus vidas por completo. Este es el primer capítulo, estamos muy contentos como les decía, y en este primer capítulo nuestro invitado es una persona que la mayoría de la gente de nuestra comunidad lo conoce, una persona multifuncional en nuestra congregación, más de 10 a 12 años con su vida dedicada a Dios. Damos un fuerte aplauso a Gustavo Laguna. Bienvenido, Gustavo. Gracias por lo multifuncional. Pues algo así ha sido. Sí, por todos lados te hemos visto ahí desde que, bueno, yo soy nuevo en esto, así que igual siempre metido en todos lados ahí. Sí, Gustavo. ha tocado varias oportunidades de estar en varias cosas. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Como decíamos en la presentación, más de 12 años 14 años en aproximadamente. Sí. En los caminos del Señor. En que Cristo llegó a mi vida y transformó todo. Cristo en mi vida. Cristo en mi vida, por eso le pusimos así, para conocer un poco de la historia de algunos de nuestros integrantes de nuestra comunidad, el cual, para dar testimonio a la demás gente que de repente te conoce pero no sabe tu historia. Claro, claro. Cuéntanos, Gustavo, tu edad, cuántos años tienes, cómo empezó esto, desde cuánto vino, y primeramente que nos explique a tus palabras qué es para ti tener una vida en Cristo. A ver, bueno, yo tengo 30 años y yo, Cristo llegó a mi vida o a mi encuentro a los 17 años recién cumplidos, ¿ya? Así que llevamos más o menos 14 años en el Evangelio, ¿ya? ¿Qué sería para ti entonces tener una vida en Cristo, y cuál es la diferencia entre una persona que sí y una que no lo tiene? Mira, es bastante práctico en ese sentido cómo dar la respuesta, y está en la palabra. De una forma súper clara dice el libro de Hebreos que en Cristo vivimos, somos y nos movemos, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros nos movemos en ese ámbito, ¿ya? O sea, en Él somos, en Él nos movemos todos los días, en Él tomamos determinaciones, en Él avanzamos, en Él nos mantenemos en calma. Entonces, una relación, una vida con Cristo requiere de eso. O sea, una relación con Él es que todo lo que yo soy, lo que hago en mi diario vivir, en mi trabajo, en el colegio, en la universidad, en mi casa, en mi familia, se mueve en Él. De lo más básico de nuestra vida a lo más complejo. Exacto, desde lo más básico hasta lo más complejo. Desde ver cómo voy a organizar mi día, hasta si tomo un trabajo o inicio una empresa o un emprendimiento, en todo el Señor está presente. Si me cambio de ciudad. O si me cambio de ciudad o algún nuevo desafío, un proyecto, lo que sea. En Él somos, vivimos, nos movemos. Y una relación con Cristo abarca todas esas cosas. Y en ese sentido, ¿cuál sería la diferencia que tú podrías destacar entre una persona que sigue este camino y una que no tiene tan presente a Dios en su vida? Bueno, claramente una persona que no se mueve, ¿no es cierto?, que no tiene una relación con Cristo, vive por sí misma, en el sentido de que su toma de determinaciones por alguna emoción, por alguna tincada, como decimos en buen chileno, claro, ¿no es cierto?, por alguna impresión, claro, un sentimiento. Entonces finalmente van picando aquí, van picando allá, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, van errando. Entonces al final se les va la vida en eso. En cambio, cuando una persona tiene una relación con Cristo, sus pasos son certeros. Quizás no son rápidos, pero el paso que da es un paso certero. Y eso, como consecuencia, tiene un fruto, ¿ya? Y ese fruto es que una persona va creciendo, madurando, alcanzando metas, pero obviamente guiado por el Señor. Perfecto, muy claro entonces la definición de Gustavo de lo que es tener una vida en Cristo. Bueno, vámonos a tu historia un poco. Cuéntanos un poco de cuándo empezó esto de como decir, chuta, algo más hay, ¿me entiendes? Es como eso. ¿Qué marca como un antes y un después en tu caso? A ver, contextualización rápida. Ya te había comentado, ¿no es cierto?, que yo había conocido, o más bien dicho, Cristo llegó a mi vida a los 17 años recién cumplidos, ¿ya?
Eh, ¿En qué etapa estabas ahí tú yo en ese como momento persona? estaba en una etapa muy compleja, porque estábamos en una crisis financiera súper fuerte con mi familia, de muchos años. Entonces, la situación familiar era muy mala, muy compleja. Y a eso, aparte, yo tenía muchos conflictos internos, si podemos decir de esa forma. Tenía una situación en donde estaba en una crisis de identidad, una crisis existencial, porque no sabía para dónde iba con mi vida, qué iba a hacer o qué no iba a hacer. Entonces, mi vida estaba a la deriva, literalmente. O sea, si yo estudiaba bien, si no estudiaba bien, si seguía avanzando bien y si no, bien. O sea, me daba lo mismo todo. Claro. Entonces no tenía motivación de vida, ¿ya? Y aparte de eso, bueno, las circunstancias que estábamos pasando en la casa y todo eso me tenían en una condición con una muy baja autoestima. Eh, yo creo que nunca me diagnosticaron una depresión porque nunca fui un psicólogo, pero yo creo que estuve pasando por situaciones depresivas fuertemente porque cuando ya de repente tenéis sentimientos de no querer seguir viviendo, claramente entonces estáis entrando por un cuadro depresivo. En ese Eh, momento tú que nos comentas que estabas pasando por esas situaciones, me gustaría saber si tú considerabas a Dios, si existía algo mm. o en qué paraste ahí Bueno, con Dios. bueno, mi familia siempre fue de un pensamiento cristiano, Ya, ya. Por una tradición cristiana, de mis abuelos, abuelos, tíos, tías, todos nos consideramos evangélicos, digamos de ya, esa forma, ya. Pero nunca nos congregábamos, o sea, nosotros decíamos que creemos en Dios como, yo creo, como ¿me a mi entiendes? manera, ¿no? A mi manera, yo sé que existe un Dios que creó todas las cosas, pero yo vivo a mi manera. Sin mayor influencia en tu vida. Absolutamente así era. O sea, Cristo no figuraba en el diario vivir mío, ni el de mi familia, ¿ya? Nosotros creíamos en Dios, pero lejos, él por allá, nosotros por acá. Quizás en ese momento pensaron que eso era suficiente Claro, o sea, nosotros veíamos que eso era suficiente y no veían más allá. no íbamos más allá, hasta que las circunstancias, ¿no es cierto?, nos llevaron a tener que acercarnos a Cristo y Cristo viniera a nuestro encuentro. Después uno cuando ya pasa el tiempo, yo creo que lo tomas como que ese llegar a ese extremo de, en ese caso de conflicto, no es casualidad. No, para nada, o sea, no es casualidad, o sea, en Dios uno se da cuenta que no existen las casualidades, existen los propósitos. Entonces, eh, esta situación compleja que vivíamos como familia fue la plataforma que Dios usó para que nosotros de una vez por todas fijáramos nuestra mirada en Él y dijéramos, sí, o sea, tú existes y necesitamos tu ayuda, haz una obra en esto. Y Dios lo hizo. Bueno, ¿y qué nos podrías contar así como anécdota de que tú te acuerdes de que marcó un antes y un después en esa situación, de que Dios no esté en tu vida, como dices tú, en el día a día, ni siquiera considerarlo, de pasar a mi vida que la guíe completamente Dios? Mira, ¿Cuál fue como eh, el punto? a ver, bueno, de partida, como te decía, esa situación de crisis duró muchos años, duró 7 años aproximadamente. Y la situación que está mal, muy mal, el Señor la transformó y cambió la circunstancia en una semana. O sea, de estar endeudados, sin casa, sin trabajo, sin colegio, el Señor cambió todo eso en una semana y lo transformó. ¿Me entendí? Entonces ahí el Evangelio entró a nuestra casa a través de mi mamá, porque mi mamá fue la que creyó primeramente. ¿Ya? Y obviamente yo no podía negar que, o sea, yo me di cuenta, sí, o sea, es Dios, ¿cachai? O sea, no podíamos decir esto fue una cosa Claro, de suerte, no, para porque todo nada. se Porque todo arregló. se cambió, se transformó inmediatamente en una semana. Pero ¿qué pasa? Yo, de una otra forma, reconocía que Dios había hecho eso, pero no me congregué al tiro, no empecé a Ya, buscarlo, ¿ya? como que Dios lo hizo Y claro, gracias a Dios, qué gracias. rico. Mi familia comenzó a avanzar en el Evangelio, pero yo no. ¿Y por qué? Porque aquí es donde te vienen esas voces claro, no es Dios y que obviamente son las tinieblas que te vienen a decir otras cosas. Eso es Porque conversación para otro para más capítulo. adelante, Espera. pero ¿qué pasa? Venían estos pensamientos, decía, oye, porque de repente decía, oye, si voy a la iglesia, no voy a la Claro. iglesia, y venían estos pensamientos, oye, ¿y vaya a ir todos los domingos por el resto de tu vida a la iglesia? ¡Qué fome! ¿Me A ver, entendí? Cosas igual así. yo he escuchado gente decir, por ejemplo, hoy tengo ganas de leer la Biblia. Y viene un pensamiento, hoy, pero no, qué lata. O ni siquiera han podido abrir siquiera la Biblia. Y Claro, nosotros vemos abrir un libro no es difícil. sí.
Pero esa decisión de, chuta, quiero hacerlo y vienen otras cosas que al final Claro. lo terminan postergando. Claro, bueno, entonces, ¿qué pasó? Pasó un año después de que este milagro que hizo nuestra familia, y yo siempre decía, Gustavo, para que sea una buena persona, tiene que ir 2 veces a la iglesia al año. Y esas 2 veces eran Semana Santa y Navidad, ¿ya? Con esto cumplo. Con esto cumplo, con esto yo estoy bien, con esto cumplo, no tengo... Soy buena persona. Soy buena persona. Me fui pa'l cielo. Claro, una cosa así, que soy una buena persona. Y resulta que justo llegó el mes de abril y viene Semana Santa. Y mi mamá me dice, oye, vamos a la iglesia. Y como coincidía con mis pensamientos de que ya, porque toca Justo Semana Santa, justo justo y todo en mi eso. periodo. Claro, mi periodo de tiempo donde tengo que ir, voy, ya, vamos. Y resulta que la acompañé a la reunión y... Mira, no entré con miedo, no fue así como, ay, ¿qué es esto? ¿Qué cosas así? Porque no fue así. Lo que a mí me sorprendió, y esto es lo que empezó a generar los cambios en mí, fue la atmósfera de esa reunión. Porque cuando yo entré a ese lugar y vi a la gente que adoraba, que escuchaba el mensaje, y los vi con tanta libertad, los vi plenos, ¿ya? Que tú de alguna manera anhelaste. Y yo lo deseaba, porque yo, a ver, tenía amigos, salía, no carreteaba, digamos, puntualmente, pero sí me juntaba con amigos, salíamos. Las cuestiones que hacía cuando cualquier persona, ¿no es cierto? Y como que la pasamos bien por el momento, pero ese vacío seguía, ¿me entendí? Entonces como que buscaba cómo llenar ese espacio con amigos, con juntas, con salidas, con cuestiones así, pero el vacío permanecía. Y ese sentimiento de soledad se mantenía y todo lo contrario, en vez de ser suplido, aumentaba. Y cuando yo llegué a esa vez a la reunión, veía a la gente tan plena, tan llena, tan en paz, como en otra atmósfera totalmente distinta. Entonces yo como que dije, esto quiero, esto necesito. La gente muy alegre, como llena de gozo, yo no tenía eso, ¿me entendí? Entonces eso fue lo que me empezó a atraer. Y obviamente después experimentando en el Señor, me fui dando cuenta que era ese gozo, eso pleno que las personas estaban experimentando, era Dios mismo que lo estaba ministrando, que lo estaba llenando, que lo estaba abrazando. Entonces, lo que yo busqué en afuera, ¿no es cierto?, en los sistemas, en amistades, en actividades, en juntas, lo encontré finalmente en Dios, porque Él empezó a llenar esas áreas que no tenía. Claro, y empezó a llenarme con su identidad, a darme su forma, a definirme como quién soy yo. Porque finalmente, a ver, si nosotros vivimos en una sociedad de la posverdad, donde todo es cuestionado, entonces, ¿qué pasa? Que la gente duda de todo, ¿me entendí? Y duda de sí mismo. Duda no solamente de eso, sino que duda de su identidad, duda de su existencia, de por qué estoy aquí, por qué estoy acá. Y finalmente Dios vino a llenar a contestar esas preguntas en mí. Y a decirme, tú estás aquí por un propósito. ¿Me entiendes? Es importante conversarlo igual, esto, por eso estamos haciendo esto en realidad, para que la gente sepa cómo el proceso de hacer este cambio. Claro. Y de que también es un proceso que significa un sacrificio de parte de nosotros. Porque no es que tú hayas llegado y ¡pah! Sino que tú, a partir de ese momento, llegaste ahí. Sí. Pero de ahí significa que tú tienes que tener una búsqueda para alcanzar. Claro, o sea, más. al principio te No impacta. O sea, Dios puede hacer de muchas maneras. Puede hacer transformarte en 180 grados inmediatamente, como puede ir llenando de a poco, ¿no es cierto? Atrayéndote con su amor, en su presencia, cosas así. Quizá al principio no vas a sentir nada. Claro, pero ¿sabes qué? Bueno, en el caso mío fue como que empezó a llenar esos espacios, llenarlos de a poco, avanzando, llenando, y obviamente eso hacía y hizo, y hace, porque todavía hasta el día de hoy el Señor hace y obra diariamente, hace que uno dependa más de Él, no puede alejarse de Él y rinda su vida a Él. El otro día escuchaba un pastor que decía que Dios transforma vida, ¿cierto? Cierto. Entonces decía, si yo lo que estoy siguiendo o lo que estoy haciendo no transforma mi vida, es porque algo estoy haciendo mal. Porque Dios transforma mi vida. Claro. Entonces, si digo conocer a Dios, mi vida no puede estar igual que antes. Exacto. Entonces, me pareció súper
verdadero, po. Mm. Porque hay gente bueno, muchos conocemos que participan de iglesia o congregaciones o lo que sea, pero su vida no se transformó, po. Claro, Entonces, ahí es porque creo yo que algo tengo que hacer distinto para llegar a claro, eso. claro, exacto, exacto. Bien, Gustavo. Pasamos a otra parte súper importante igual de el propósito. Ya se habla Ujú, mucho de un propósito, de por qué venimos aquí a la Tierra. ujú. Quiero que nos hable un poquito de eso y de los dones que Dios nos da. Ok. ¿Ya? Dios, dones, ¿y cuál crees que es si es que ya lo tienes como Ujú. pulido, tu don y para tu propósito? Que nos hable un poquito. Bueno, esas dos preguntas van de la mano, de partida, porque si tú tienes un propósito, Dios te va a equipar con dones. Si tú tienes dones, es porque tienes un propósito. Todas las personas, nosotros, tú, yo, las personas que están en producción, Las de la casa igual. los que nos están viendo, todos. O sea, el hombre nació con un propósito, ¿ya? Sea del país que Sea del seas. país que sea, el hombre nació con un propósito. O sea, cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, ¿no es cierto?, les dio un propósito, ¿ya? O sea, multiplíquense, gobiernen, ¿no es cierto?, en la tierra. Les dio un propósito, les dio un diseño, multiplíquense y gobiernen. A nosotros también nos dio un propósito. O sea, nadie nace aquí por casualidad, ¿ya? Eso es un tema que es una verdad absoluta. Nadie nace aquí por casualidad. Y eso es lo que tenemos que buscar. Todos nacen con un propósito. Y ese propósito te lo entrega Dios, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es mi propósito? ¿Ya? Lo tiene. O Sí, sea, yo sé que es un camino que uno tiene que ir en búsqueda de eso. sí, claro, En el claro. camino Y obviamente el propósito, a ver, primero el propósito mayor de todos nosotros, dentro del propósito, es poder manifestar a Cristo, ¿no es cierto? Y llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, manifestarlo a Él, ¿ya? Ese es uno de los principales propósitos. Pero claramente Dios nos puso un propósito puntual a cada uno, ¿ya? Que puede irse ampliando conforme vayas avanzando en el tiempo. ¿Mm? Entonces, en el caso mío, el Señor me ha llamado a poder trabajar con los jóvenes, a poder trabajar en ellos, en poder restaurarlos, trabajar en libertad, en liberar a algunos, en el sentido de que muchas personas, muchos jóvenes el día de hoy pasan por situaciones complejas, situaciones de confusión, situaciones muy difíciles, ¿no es cierto?, que todos sabemos que pasan, ¿no es cierto?, los jóvenes en esta época. Y hoy día una de las cosas que se me ha llamado es a eso, ¿ya? A poder ayudar a restaurar sus vidas. Y por otro lado, también, el Señor me ha llamado a poder levantar un clamor o interceder por la nación, por nuestro país, por las personas que conforman nuestro país, ¿ya? Y a través de eso poder manifestar a Cristo en la nación, y que a través de nuestras vidas, o en este caso de mi vida, el entorno donde estoy, ya sea la ciudad, el barrio, después más adelante el Señor nos dirá región, país, ¿no es cierto?, Claro. sea transformado por la manifestación de Cristo. ¿Ah? Entonces, en eso estoy yo hoy día. Ese es el propósito que Dios ha declarado conmigo en estos tiempos, ¿ya? Ya. Y para ello, el Señor pone dones, ¿ya? Que son las herramientas para poder lograr el objetivo. Porque Dios no te va a decir, ya, tú vas, este es tu propósito, arréglatelas como podáis. No, o sea, Dios no es así. Ya nunca va a funcionar así la cosa. O sea, Disculpa que te interrumpa un sí, poquito. sí. ¿A qué te refieres cuando dice levantar clamor Levantar clamor, por un país, digamos? ¿Cómo, en palabras simples, cómo eso podríamos... es interceder, ¿ya? La intercesión es ponerse en el lugar de otro, ¿ya? Entonces, en este caso, el interceder es hoy día orar por nuestra nación, orar por nuestro país, por nuestra ciudad, manifestar, y no solamente eso, o sea, Dejar en claro igual que la oración tiene un poder súper... es poderosa, o sea, la oración es poderosa, pero no solamente solamente va a hacerse en la oración. Tu vida también es una manifestación que intercede ante el país. Entonces, si mi vida está en orden, mi vida también va a poder manifestar a Cristo y sanar a la nación, o sanar al país, o tu casa, tu barrio, tu cuadra, lo que sea, ¿ya? Pero Primeramente por ti. primeramente claro, mi vida se tiene que ordenar para que Cristo pueda manifestarse en el territorio, ¿ya? Porque hoy día la iglesia es
el espejo de la nación. O sea, siempre hemos dicho que así como está la nación, es el reflejo de la iglesia. ¿Ya? Eso es algo que yo he podido experimentar. Entonces, si yo me ordeno, yo me santifico con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso también va a traer sanidad a la nación. Eso también va a traer sanidad a la ciudad, al barrio. ¿Me entiendes? Perfecto. Entonces, todo lo que soy y todo lo que somos puede afectar en el entorno. Pero bueno, vamos al tema de los dones. Los dones en este caso son las herramientas que Dios nos da, que es un regalo de Él, porque realmente nosotros no es que trabajamos y para poder alcanzarlo, es un don. Un don es un regalo, ¿ya? Con el cual nosotros podemos desarrollar nuestro llamado. Y en este caso el Señor me ha permitido tener dones para poder interceder, ¿ya? Pero también un don para poder aconsejar a jóvenes, a las personas. Y por otro lado también una herramienta que es poderosa es la adoración. O sea, el Señor me ha permitido poder ministrar con cantar, ministrar con instrumentos. Estoy aprendiendo guitarra todavía, no soy muy experto, muy ducho, pero ahí estamos. Y esas son herramientas y son dones, talentos que el Señor ha puesto, entre otros varios, ¿no es cierto?, para poder cumplir con el propósito que Él tiene conmigo. ¿Ya? Ese es como el objetivo final, descubrir, chuta, ¿para qué vine? Exacto. Y hacerlo bien. Y claro, y sabes que cuando tú te das cuenta para qué estás ahí, para qué viniste, cuál es tu propósito, te sientes pleno. Porque te sientes, ok, esta es mi función, me siento funcional. ¿Ya? Me siento funcional y que estoy aportando y siendo útil en el reino. Claro. ¿Ya? Y conforme yo estoy avanzando en mi propósito, también soy prosperado porque estoy en esto. ¿Ya? O sea, yo decía un ejemplo muy básico, pero es bastante clarificador. O sea, si Dios te mandó a pescar, yo no puedo decir, voy a ir a cosechar papas. Claro. ¿Me entendí? No, o sea, y más encima voy a cosechar papas. Me va a ir mal porque no es mi don, no es mi talento. Las papas no me van a crecer, se me van a atizonar, no sé. Pero si voy a pescar, voy a poder sacar una buena pesca porque es el don que el Señor puso en mí. Entonces, ahí es donde cuando tú dices, ok, el propósito también lo tengo claro y yo sé que si voy en pos de ese propósito, voy a ir bien, voy a ser prosperado. Claro. Prosperado en el sentido de que voy a tener el éxito en que la misión se va a cumplir. Claro. Eso igual yo creo que gatilla a las personas que no viven con Dios al mando de su vida. Eso, lo que tú dijiste de no sentirme útil, eso es lo que la gente, o sea, y todos en algún momento buscamos sentirnos útil. Claro. Entonces llega Dios y sabes lo que tienes que hacer y ahí es como que se llena ese vacío que no lo pudiste llenar antes. Claro. Entonces ese sentido de, chuta, esto vine a hacer y quiero hacerlo. Claro, ¿entendés? Claro. Por eso te digo, y te sientes pleno, te sientes como funcional, pocas palabras, funcional. O sea, y otra cosa también, o sea, el propósito, si todos hablamos de santidad, y santidad, una de las definiciones de santidad es propósito. O sea, tú te santificas no solamente porque no peques, tú te santificas porque tú te apartas para ese propósito, y estás trabajando en pos de ese propósito, y te mueves en pos de ese propósito. Te apartaste para cumplir esa misión. Claro. ¿Me entendí? Y no es tampoco que lo va a hacer como que no voy a hacer esto que me gusta, porque no, es como que Dios te va ayudando, yo creo que Dios te ayuda, camino, Dios te ayuda en todo, en absolutamente todo. Él está presente. Igual a mucha gente me imagino que les da como temor eso de, no, es que no tengo que hacer cosas que me gusten por seguir a Dios. No se trata de eso, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que al principio, a ver, hay cosas que nos pueden gustar mucho, pero de repente pueden ser nocivas para nosotros, ¿ya? Entonces, es ahí que la línea es muy fina, claro. La línea es muy fina. Entonces, si hay algo, por ejemplo, que me aleja de mi propósito, tengo que dejarlo. Y a ver, y aquí no es que la gente dice, chuta, pero es que Dios es como, ¿por qué me pide esto si no es malo? No es como drogarse, no es como claro. esto otro, no es dañino, digámoslo de esa forma. Pero, ¿qué pasa? Que todo lo que nos va apartando o va apartando nuestra atención de Dios, finalmente, claro, finalmente no es bueno, ¿ya? Entonces, la gente dice, pero te cuesta mucho, ¿qué cosa? Mira, al principio, cuando yo recién llegué al Evangelio, tuve que dejar cosas. Tuve que dejar algunas costumbres. Pero ¿sabes qué? Algunas tal vez me costaron y otras no me costaron. ¿Pero por qué?
¿por qué? Pero las que me costaron no fue como un sacrificio de muchos años de soltarlo, sino que tardó su tiempo, pero se pudo soltar. ¿Pero por qué? ¿Cómo fue eso? No es que Dios, oye, suéltalo, 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 suéltalo. No, no fue así. Fue a través del amor. ¿Por qué? Porque finalmente Dios te va envolviendo con su amor, se va manifestando aún más fuerte en tu De vida. a poco. Claro, y finalmente tú ves a Dios y ves esto que te gusta y no tiene comparación. Claro, no Como que ya lo que tú le estabas dando valor, por ejemplo, a esto que puede ser estaba cualquier antes, que puede cosa. ser cualquier cosa, ya no tiene el mismo valor que antes. Porque Dios está tomando un lugar más importante, el protagonismo que merece. Y finalmente sueltas lo otro, pero lo sueltas no con un dolor, así como me Claro. cuesta, no. Lo suelto porque quiero a Él. Claro, porque eso me aleja de alguna manera. Claro, pero el tema es que a lo que voy es que no es que costó soltarlo, sino que finalmente es tan grande Dios y ves su amor, lo ves a Él y ves cómo va llenando esas áreas que toma tu atención, toma tu concentración, toma todo. Y esto quedó en un segundo plano y se Quizás empezó a después lo voy disolver. a poder hacer, pero no va a tener Y no te va a traer, ¿no? Quizás como que, Claro. sí. Es como que te deja de importar. Claro, ¿me entiendes? Una cosa así. Perfecto, Gustavo. Ahora, mencionaste en una parte cuando decías Dios me llamó, o Dios me dijo, o Dios esto. Ujú. Me gustaría que nos explique súper en simples palabras cómo es que Dios habla. ¿Cómo Dios habla? ¿Cómo Bueno, Dios habla? es una buena pregunta esa, Porque porque nosotros que, bueno, yo vengo empezando este camino, para nosotros los que de alguna manera estuvimos alejados un tiempo, o claro. sea, toda la vida, o no tan metidos, Ya, se nos hace raro escuchar, chuta, Dios me dijo, o Dios me habló. claro. Y uno piensa, ¿cómo me habla? O sea, si es auditivo o es un pensamiento, ¿cómo? Me Bueno, gustaría que lo para mí pueda... fue una gran pregunta y fue mucho, y fue loco, o sea, no fue loco, pero fue romper muchos paradigmas, ¿ya? Porque si hay algo que a mí siempre como que yo imaginaba antes, cómo hablaba Dios, era Es como algo complicado para entenderlo uno. Sí, lo que pasa es que, a ver, No, pero yo te lo digo desde un desde concepto una mente, de razonamiento. claro. Sí, sí, claramente. Pero a ver, yo tenía el concepto de que Dios hablaba como hablaba en las películas de Semana Santa. Ya. O sea, venía, se abría la nube, Esa era hablaba una tu voz en off. referencia. Claro, y venía una voz en off. Sí, yo soy Dios. Así como, I am God. No, pues, o sea, esa era mi visión. O sea, era mi forma de ver. Así como, oh, Dios, súper místico. Porque eso es lo que estamos acostumbrados. en Porque, realidad. claro, porque finalmente se genera este misticismo, ¿ya? Entonces, por muchos años, y estando en el Evangelio ya, me costaba darme cuenta de cómo hablaba Dios y me frustraba porque decía, ¿por qué le habla a esto otro y a mí no me habla? O sea, que no soy amado. Y yo realmente pasaba por momentos de súper fuerte frustración porque yo oraba y decía, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz. Y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque yo tenía el concepto de, así eso, de que se iba a abrir el cielo y wow, no sé, pues me entendí. Y me frustré por muchos años. Por muchos años. Entonces, bueno, finalmente... ¿Te acuerdas de ese momento en el que tú pudiste decir, es Dios hablándome? Sí, sí. Me gustaría que sí. nos puedas comentar de Y, ese y nos momento. fue una experiencia muy bonita. Cuando tú fue esa primera vez que Dios Sí, sí te habló. sí, no fue una experiencia para nada ¿Y cómo bonita. te habló? Claro, o sea, no fue bonita no porque Dios me haya retado, sino porque el contexto fue muy fuerte. O sea, eh, pasó hace ya varios años y me tocó, estábamos con un amigo y fuimos a volar a parapentes en Santiago. Ya fuimos el día, volamos, fue lindo, una tremenda experiencia. Y me despedí de mi amigo, hola, chao, ya, porque tenía que volver a Temuco ese mismo día. Y nos despedimos, me subo al auto y yo tengo como una imagen, como que me lo imaginé y decía yo. Ya. Y era un funeral. Eso te imaginaste. Claro, me pasó ¿Te eso así, pasó por la- ¡fum! Como por la mente, como esa imagen, así como que lo imaginé, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. Ya, ok, y yo así, pero en ese momento, cuando tuve esa imagen, era como, claro, como un velorio, y estaba el cajón ahí al medio, el ataúd, y yo sabía que el que estaba dentro de ese ataúd era mi amigo que me acabo de despedir. Y yo así como que ya, que así como, ¿por qué estoy ¿Qué pensando onda? esto? O sea, ¿qué onda? ¿Entendí? ¿Qué onda? Qué raro. ¿Qué onda? Chao, que estés bien, ya, no, me fui. Volví a Temuco, eso fue un domingo.
Volví a Temuco y seguía dándome vuelta esa imagen. Y me dije, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy pensando en una cosa mala? Decía yo, Claro. ¿por qué? Y estaba esa preocupación, como que empecé a preocuparme, porque era un pensamiento muy repetitivo. Ya. Pasa el día miércoles y seguía esto, y yo sigo así como en esa, ya, me puse a orar. Pero así como, Señor, bendícelo, guárdalo, cúbrelo, listo. Pero fue algo así como súper escéptico, porque yo decía, ¿por qué tengo este pensamiento? Ya, lo voy a, como para calmarme un rato, lo voy a orar. Llega el sábado, y hablo con mi amigo, no, sabes que yo voy a ir a volar, ya, súper bien, que te vaya súper bien. En la noche, tarde, yo te digo como eso a las 11 de la noche, yo tengo un llamado desde Santiago y me dicen, Gustavo, tu amigo falleció. Yo, ¿qué? Tuvo un accidente. ¿Qué? Se desplomó en el... Y yo así como, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ahí y ahí como que pasó de nuevo esa imagen que yo tuve de ese día domingo previo. Y yo ahí me di cuenta que era Dios hablándome. Con la imagen que tú Con habías esa imagen, tenido antes. con esa imagen. ¿Tú la tuviste cuántos Yo la días tuve antes? el día antes, el sábado que el domingo que me había despedido de él. Entonces yo tuve esa imagen. Y yo decía, no, es un pensamiento. Claro. Y no, era Dios hablándome. ¿Cachai? Créeme que para mí fue terrible la experiencia. Terrible forma de... No, es que la experiencia fue horrible en el sentido de que, chuta, Señor, me sentí pésimo, ¿me entendí? Pasé meses muy mal con la culpa de que no fui capaz de poder discernir eso y darme cuenta que era Dios hablándome. Bueno, después de eso yo entendí que Dios te habla de muchas maneras, no solamente así como Dios aquí hablando a vos, sino que te puede hablar con una imagen, te puede hablar con un pensamiento, te puede hablar a través de otra persona, te puede hablar a través de cosas que pasan muy repetitivas, ¿me entendí? Dios es sencillo para hablar. Entonces, y habla de tal forma de que tú lo puedas escuchar o puedes entenderlo. Yo tengo un ejemplo súper claro y muy sencillo para explicar esto. Tú tienes una campanita, chiquitita, y suena, chiquitita, todo el día, una campanita. Y al lado tenéis un motor de un tractor de John Deere diesel grandote. ¿Qué son? Que son los pensamientos, afanes del día a día. Que no es necesariamente que sean cosas malas. Que no, posiblemente no son cosas malas. Quizás tu trabajo, tu familia, no sé si practicas alguna disciplina o... Claro, o sea, por ejemplo, está ahí, no sé, pues todo el día que el trabajo, que el colegio, que la escuela, que la U, que la casa, y está todo el día pensando. Es mucho más difícil. Claro, pero estoy pensando. La mente habla, todo el rato. Y imagínate, ese motor diésel grandote es tu mente hablando, pensando, diciendo cosas, y la voz de Dios es esa campanita. Entonces, tenía ese motor gigantesco haciendo ruido, ¿cómo vais a escuchar la campanita? Tienes que silenciar, apagar ese motor grandote para escuchar esa campanita. ¿Ah? Entonces, es un claro ejemplo que necesitamos todos los días tener un tiempo para aquietarnos, acallar nuestras voces en el sentido de tener un tiempo de quietud, de meditar en Cristo, de meditar en el Señor y escucharlo a Él. Eso es importante porque ahora en estos tiempos mucho se habla de meditar, pero ¿en qué estoy meditando? Claro, o sea, cuando nosotros decimos meditar, es meditar, por ejemplo, en su palabra, meditar en lo que el Señor quiere ¿qué es lo que el Señor me está hablando hoy No día? solamente poner la mente en blanco. No, es que no es claramente, o sea, no es poner la mente en blanco, porque poner la mente en blanco estamos hablando de una disciplina de la meditación, del yoga, ¿no es cierto? Mucha gente lo asocia como a eso. Ah, claro, pero mucha no. gente lo asocia a eso, a meditar es como tranquilidad, pero en este caso es meditar en Cristo. Exactamente. Distinto. Y por eso es que ahí está la importancia de la oración. La oración no es simplemente, Señor, te doy gracias por cuidar a mi familia, amén. Eso, ya hablamos de cómo nos habla Dios. Ahora me gustaría que nos explique cómo nosotros hablamos con Dios. De una manera que se pueda... O sea, bueno, en cada momento, en cada instante puedes conversar con Él, pero es necesario apartar un tiempo. No es necesario ir a alguna parte o ponerse de tal forma no es necesario. Claro, no es necesario. Lo importante es, por ejemplo, apartar un tiempo, unos minutos en el día con Él. Y no simplemente es arrodillarse y bla, 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 amén. No, es primero mantener un minuto en silencio, acalla las voces de tu mente, tus pensamientos que están todo el rato hablando, porque si no, no vas a escuchar la voz del Señor. Y de repente vayas a estar ahí orando en silencio, o sea, manteniéndote en silencio, pero consciente de que estás con el Señor.
Claro. Y va a venir tal vez una imagen, no sé, un pensamiento. Pero uno como que se da cuenta cuando piensa, cuando tus pensamientos son de uno. Claro. Uno como que se da cuenta de qué es lo que piensa diariamente. Y de repente te va a venir un pensamiento, ¿y esto, Señor? Pero al principio no creo que te des cuenta mucho de... No, por eso, Oye. por eso, por ejemplo, cuando hay un ejercicio fácil para poder Es un entrar en ese entrenamiento. tiempo, claro, es un entrenamiento, pero un ejercicio fácil para poder hacerlo es, por ejemplo, leer la palabra y meditar en ella. Ejemplo, hablo del Salmo 23. El Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, nada me falta. Y por ejemplo, ya tomo ese versículo, Jehová es mi pastor, nada me falta. Y me quedo ahí. Y me pongo a imaginar el Señor siendo un pastor, cómo cuida a sus ovejas, cómo las alimenta, cómo les da agua. Y así es con nosotros. Y empiezo a imaginar esa escena, a tener un momento de inquietud. Y de repente, oye, el Señor realmente es mi pastor. Él es así tal como un pastor con su oveja, así es con nosotros. Y ahí empieza a cambiar algo. Ahí es como que ahí se despierta en ti algo que tú no habías entendido antes, y eso es una revelación. O sea, cuando decimos, oye, entendí esto, tuve esta revelación, es que se quita el velo de tus ojos porque entendiste algo nuevo. Y hoy día, por ejemplo, estabas meditando en ese pequeño versículo, sencillo, y entendiste algo nuevo, y eso es una revelación. ¡Wow, Señor, gracias por esto! Y se te hace vida. El Señor es mi pastor y nada me falta. Gracias, Señor. Es algo sencillo. Es algo Y sencillo. no es necesario haberse leído la Biblia Exactamente, completa. exactamente. Y en ese sentido, y el Señor te habló a través de esa palabra. Bueno. ¿Cachai? Entonces, así, de a poquito vas entrenándote y vas después, tal vez, vas a ser más sensible a poder a discernir esa voz, ¿no es cierto? Ese pensamiento, esa imagen que vino, que tú puedes decir que te la imaginaste en un principio, pero después no, Claro. esto no es de producto de mi imaginación, esto es por algo. Bueno. ¿Mm? Es súper importante porque hablando de estas cosas todos aprendemos igual, todos, Claro. incluso tú, yo, Todos. la producción que está ahí, todos nos nutrimos con estas palabras y esperamos que la gente igual, o sea, de hecho va a ser así, que nos va a servir esto de ir sacando dudas de la complejidad. Algunos se hacen problemas porque no, es que es muy difícil, que la Biblia, que no he leído nada, que no sé. Esto es súper bueno porque Obvio. le vamos sacando dudas. Y claro, es que por eso, porque muchas veces al principio... Y de poder traer, disculpa, Sí, dale. de poder traer a ese Dios grande que vemos, que nos imaginamos, de poder traerlo a nuestras vidas realmente. Es que ese es el punto. De eso se trata. Es que de eso se trata, porque por ejemplo yo me hubiera dado la vuelta menos larga si yo hubiera comprendido esto desde un principio. Pero nuestras estructuras, la religiosidad, ¿no es cierto? Esto mismo que se genera... Que eso igual son temas para otro capítulo. Que son para más adelante. Pero por ejemplo, esas mismas estructuras en tu mente o esos paradigmas que se generan en tu mente son los que finalmente no te permiten poder avanzar en el Señor, y el Señor es un Dios cercano. Dios es cercano. O sea, si tú lees la Biblia de tapa a tapa, te vas a dar cuenta que lo que el anhelo del corazón de Dios, del Padre, es estar en medio de sus hijos. Es siempre presente, en todo tiempo. Entonces, al final, nunca él hacía en el alto cielo y el hombre por acá. No, ese nunca fue su deseo. Él siempre quiso estar en medio de su pueblo, él siempre en nosotros. Hasta el día de hoy, y hoy día es así. ¿Mm? No ha cambiado. No ha cambiado. Desde los tiempos del inicio hasta ahora no ha cambiado. Desde la eternidad hasta la eternidad. Muy bien, Gustavo. Vamos a pasar a la siguiente parte de la Ya. entrevista, que va a ser, necesito que nos des tus 3 tips ¿Ya? para llegar, para que Cristo llegue a tu vida, se manifieste en tu vida y ese primer encuentro. ¿Cuáles serían tus 3 tips para quizá gente que tiene esa inquietud de ¿Ya? puta, qué existirá, qué tendré? ¿Cuáles serían tus 3 tips de acuerdo a tu experiencia? A ver, el primer tip que puedo entregar. Buena pregunta. Buena pregunta. Para pensarla, para meditarla. Pero mira, yo siempre he escuchado de gente que tiene un interés o tiene ese, voy a decir, como el bichito, ese bichito, como digo yo, de buscar de Dios, ¿ya? O de repente, no sé, van y se encuentran con alguien que le habla y después se encuentran con otro que le habla y después pasa un tiempo y de repente encontró algo que dice Dios o algo así. Entonces, Como que la gente te va como que, claro, entonces la gente como, oye, como que es tiempo de conocer a Dios, o porque podría empezar a meterme a conocer Él. Entonces, como que se dan las circunstancias. ¿A ponerle ojo a eso? Claro, se dan las circunstancias
y finalmente es el Señor que está buscando a esa persona. Entonces, cuando te encuentres en esa circunstancia de como que estás con esa inquietud, lo primero que puedo decir yo es atrévete, tírate, busca de él nomás. O sea, no importa si Apenas lo sienta. apenas, claro, sin tú no, a ver, puedes ser alguien que recién está comenzando en el Evangelio, o que está con esta sensación, esta inquietud de Dios, de quién es Él y todo. Dale, o sea, no es necesario tener que saber mucha Biblia, o no sé, por ordenarte al 100%. No, atrévete, Como usted no. como estés, tírate a la piscina, busca de Dios, conócelo. Y ¿cómo lo busco? O sea, como te decía yo, de repente una conversación, a ver, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo hago? Pues la primera cosa es atreverse. Es atreverse, o sea, atrévete, empieza Como sea. a buscar, a escudriñar por dónde voy, por dónde voy. Ok. No te quedes estático, sino que responde a ese llamado que está en ti. A esa como bichito que mencionaste. Exactamente, responde a eso. Ya, perfecto. Ese sería el tip 1. El tip 2 sería... El tip 2 es finalmente sacarse de la cabeza, ya que tú te atreviste, sácate de la cabeza de que Dios es lejano. Sácate ese misticismo, así como, no, es Dios, pero a ver, como... Es porque mucha gente tiene esa imagen de Dios versión History Channel. Así como, no sé, como... no, o sea, Dios es sencillo. Dios en su grandeza, ¿ya? Porque no puedo decir que Dios es grande, es infinito, es tremendo, pero Él busca ser sencillo para manifestarse al hombre, ¿ya? Busca ser sencillo para manifestarse a los que más necesitan. Y entonces, en ese sentido, no te busques así como, "Ay, ¿cómo será? ¿Cómo me pasó a mí?" Como, hoy Dios me hablará así como, wow. Claro. No, no, no. Él está en lo más sencillo. Él se manifiesta. Que al final esa misma estructura te termina demorando en este proceso. Exactamente. Entonces, sácate de tu mente la estructura de que Dios es complejo. ¿Ya? Él es sencillo. Se va a manifestar en todo, en una flor, hasta así, oye, pero ¿cómo alguien pudo crear algo tan bonito? ¿Ah? Y este fue el Señor, fue Dios. Y wow, o sea... Entonces, y si Él pudo hacer eso, Él puede hacer tremendas cosas conmigo. Uno de repente se mira al espejo y me ha pasado a mí, es como, gracias Señor, porque, oye, ¿cómo formaste esto? O sea, Sí, es imposible ¿entiendes? que Dios sea lo casualidad. hizo, ¿me entiendes? Entonces, sácate la idea de que Dios está por allá, lejos, y yo estoy acá, pobre pollo mojado. O sea, No, no, que está- Él está cerca, Que está ahí cerca, para ayudarte siempre. y siempre está presente. Su gracia es un río constante que fluye para nuestras vidas. Su amor constantemente fluye para nuestras vidas. Entonces, sácate esa estructura de que de Dios griego, así como que Él allá arriba y todos allá abajo sufran. No, Él está presente todos los días de nuestras vidas, Sin embargo, constantemente Él no con te nosotros. va a obligar tampoco. No, o sea, esa es otra cosa. O sea, Dios no te pone la pistola y como avanza allá. No, 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 no. Dios puso una voluntad en el hombre. Y el hombre es el que dice, ya, ok, me busco de Dios o no busco de Dios. Claro. Él te ofrece este camino, ¿no es cierto?, precioso. Pero tú eres el que tiene que determinar avanzar. Claro. ¿Ah? Dios aquí no es un Dios así como militar, así como aquí, acá, acá, acá. No, 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 no. O sea, te dio una voluntad. Tú decides. Pero obviamente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos inspira a poder ir por el camino correcto. Claro. ¿Mm? Bien, Gustavo. Tip número 2, entonces. Sácate la estructura de que Dios es Es complejo. complejo. Bien. Tip número 3. El tip número 3. Recuerden, para conocer y que Dios se manifieste en nuestra vida como primera etapa. Claro, a ver, bueno, otra cosa, Dios lo vas a conocer toda la vida, o sea, Claro. Dios es infinito, o sea, yo no puedo decir hoy día conozco a Dios, no, o sea, Claro, es un camino que es todos los días, hasta el día que yo parta a su presencia, voy a conocer al Señor. Pero el tercer tip, y yo creo que era el primero que tenía que entregar, pero bueno, todos hacen parte de uno, es creer. O sea, no necesitas ver para creer, ¿ya? No necesitas ver para creer. Que es a lo que estamos acostumbrados. Que es lo que estamos acostumbrados en el común y sistema de este mundo, o sea, o a lo que estábamos acostumbrados. No, o sea, el ver para creer no corre aquí. Es primero creo y después obviamente se va a manifestar las cosas. Ya se van a ir se van a manifestar, se van a ir dando las cosas. Entonces, porque mucha gente dice, pero Dios, ¿cómo es aquí, allá? Entonces, yo, por ejemplo, que llevo ya casi 14 años, un poquito más en el Evangelio, la gente me dice, oye, ¿pero tú has visto a Dios con estos ojos? No, no.
Pero sí he visto a Dios obrando en familia, he visto cómo gente se sana, he visto cómo gente es transformada, mi propia vida, mi propia familia, tú mismo, o sea, ¿cachai? Entonces, Es testimonio es testimonio, entonces eso va alimentando tu fe, entonces, estás, por ejemplo, ves una persona enferma y aquí volviste a dar el paso de fe, te atreviste, oraste por esa persona se sana. O sea, no viste la sanidad, es imposible o sea, decir no que viste como que bajar el poder, así, no, pero la persona se sanó. Entonces, cree en Dios, cree que Él te... Y mira, y esto es importante, cree que Él está atento a escucharte. Porque muchas veces como tenemos una estructura de que Dios, como el Dios griego, que así como arriba en el Olimpo, sin una claro, conciencia de que entonces, claro, o sea, acércate al Señor con la certeza de que Él te está escuchando y que Él te ama, porque es así. ¿Ya? Entonces, cree. Súper bien, Gustavo. Muy buena conversación, que como les decía, es muy útil para todos nosotros, incluido yo, y Gustavo igual va creciendo. Obvio que sí. Entonces, esos serían sus 3 tips para empezar este camino Así es. y poder conocer un poquito de Dios, y que Dios se manifieste en nuestra vida. Sí. Ahora me gustaría que nos des tus 3 tips igual, Ujú. pero cuando ya diste ese paso, cuando ya estás en este camino y que igual es un camino que cuesta permanecer. Sí. Muchas personas se vuelven al mundo, regresan, van, vuelven. Claro. Me gustaría que nos des, de acuerdo a tu experiencia, obviamente, cuáles serían esas 3 tips para permanecer en este camino. Sí. A ver, importante es lo que tú dijiste, porque mucha gente piensa que el camino del Evangelio es todo miel sobre hojuelas, lindo, color de rosa. En el mundo, dice, la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero tengan paz, porque yo he vencido al mundo. Ajá. Entonces, nosotros en este camino vamos a tener que enfrentarnos a circunstancias complejas, ¿ya? Pero el Señor es nuestra fortaleza y nos va dando la fuerza, la estrategia, las capacidades para poder ir avanzando. Él a través de nosotros nos permite, ¿no es cierto?, poder avanzar en etapas que sean complejas, ¿ya? Entonces eso es súpermente importante dejarlo en claro. Y ahí y en esas circunstancias complejas es donde nosotros también vamos creciendo. ¿Mm? Ahora, ¿algún tips para esto? Pero, bueno, en primer lugar, si hay algo que a mí en lo personal me ha fortalecido mucho para poder permanecer en los caminos del Señor es la adoración, ¿ya? La adoración ha sido elemental, ha sido algo que realmente a mí me ha fortalecido en los momentos más complejos de mi vida. Okay. ¿Ya? ¿Cómo podría definir brevemente la adoración? Bueno, adoración no simplemente es que la gente cante, ¿ya? La mayoría de las personas piensan que adorar es cantar, pero adorar no simplemente es cantar. Cristo fue el mayor adorador de todos, porque Él se entregó como un sacrificio de alabanza en la cruz. O sea, Él se entregó en obediencia en obediencia a lo que el Padre había pedido, ¿ya? Eso fue adorar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos rendimos constantemente, cuando nosotros nos reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, en todas las cosas, y de repente hay algo que nos puede gustar mucho, pero yo sé que no me conviene o no me va a favorecer o no me va a fomentar en buscar al Señor, y lo dejo, y tomo lo que el Señor me está diciendo, eso también es adorar. Okay. ¿Ya? Entonces, y obviamente cuando, por el otro lado, ¿no es cierto?, cuando de repente estás bajoneado, no estás bien, en el caso mío, tomo la guitarra, me pongo a cantar y a adorar, y ¿qué pasa? Que me empiezo a fortalecer, porque cuando nosotros adoramos, cuando cantamos canciones que son inspiradas por Dios, ¿no es cierto?, y que tienen diseño, estamos declarando verdades, ¿ya? Y nuestras palabras no nuestras palabras no están vacías, nuestras palabras tienen un poder que transforma las cosas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si empiezo a cantar El Señor es mi pastor y nada me faltará, que es una canción que todos conocen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Casi todos. Bueno, casi todos, pero esta canción es muy conocida, el Salmo 23. Empiezo a cantarlo y como que, no sé si te pasa a ti, pero cuando tú estés cantando algo, como que tu mente se acalla porque estás consciente de lo que estás cantando. Eso igual sería un buen tips para las personas que como que quieren empezar pero no saben cómo. Sí. Poner una canción, quizás. Claro. Poner una canción que hable de Dios y otra que no. Claro. Entonces van viendo cómo se sienten. O sea, pero ahí tienes ya, es el bonus track de los tips que habíamos visto antes. Claro, piensa escuchar música, adoración, y eso también te va a alimentar, ¿ya? Okay. Entonces,
vuelvo a decirlo, la adoración en ese momento, cuando yo estuve muy débil, me fortaleció. Te fortalece. Y día a día igual. Y día a día. Y eso me ayuda a permanecer. Bueno. Tip número 1, entonces, adoración. Tip número 2 sería... El tips número 2. Para permanecer. Para permanecer. Ya estás en el Evangelio, estás avanzando. No puedes caminar solo. No puedes. El Señor nos constituyó a su iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, aquí los llaneros solitarios no corren, no sirven. ¿Ya? De repente, esto de que no, yo voy a batallar solo, no, yo voy a... No, yo lo busco en mi casa porque no, la iglesia no me gusta. Claro, no, yo voy a buscarlo en mi casa. No. O sea, la cosa no funciona así. O sea, cuando tú te alejas del cuerpo, te desconectas del cuerpo, te mueres, te empiezas a podrir, te empiezas a marchitar. Llamémosle a la hermandad, al cuerpo de Cristo, a la congregación. Cada persona forma parte de un cuerpo. Claro, porque en este caso, por ejemplo, tú tienes un don que yo no tengo y yo necesito de ti para poder fortalecer esa área que necesito. Entonces, por ejemplo, de repente sabes que no me siento bien. ¿Por qué? Porque, no sé, tengo pena, tengo tristeza. ¿Puedes orar por mí? Y vas a orar por mí y eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que el Señor puso en ti está en este caso ministrándome. Claro. Entonces, necesitamos uno del otro. Por eso es que necesitamos del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí, para permanecer, no puedes estar fuera del cuerpo de Cristo. Claro. ¿Ya? O sea, es como que si yo saco una florcita de esta planta, si la saco, al momento se va a marchitar y va a perder vida, porque no estás en el cuerpo. ¿Me entiendes? Claro. No estás en el cuerpo. Perfecto. Muy claro la explicación de Gustavo. Ahora vamos con el tercer tips de permanecer. Para permanecer en este camino. A ver, el tercer... Tenemos adoración. Claro, adoración. Y pertenecer al cuerpo, mantenerse unido al cuerpo de Cristo, que sería como congregarse. Sí. A ver, el tercer tip para permanecer es muy ligado al primero, que es la adoración, porque tiene mucha practicidad con esto, y es la obediencia. ¿Ya? Y aquí yo creo que todos estamos avanzando en obedecer, aprender a obedecer. No es algo que se da fácil. No es algo que se dé claro, que no es algo que se hace como tan rápido, porque claramente vamos avanzando de a poco. Pero a ver, por ejemplo, el Señor nos entrega palabras, ¿no es cierto? Una predicación de día domingo, ¿ya? Y esa es una palabra que el Señor le entregó al pastor o a la pastora para entregarle a la congregación. ¿Para qué? Para que tenga un objetivo. O sea, tú entregas una palabra o el Señor entrega una palabra para que la gente responda a esa palabra, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en este caso, ¿qué hago entonces yo con esa palabra? Ah, qué rico, estuvo rico el mensaje, me voy. O la tomo, la proceso y la ejecuto. Porque por algo está ahí. Porque por algo está ahí. Entonces, es un ejemplo bastante sencillo. Pero el Señor de repente nos dice, oye, tienes que ir a hacer esto, o sabes que, o te pone una carga de oración por tu hermano, o te pone una carga de oración por estas otras circunstancias, o te dice, sabes que tienes que hacer esto otro. Vuelvo a decirlo, tal vez con un pensamiento, una impresión, así como, sabes que tengo que hacer esto, como que siento que tengo que ir a orar, como que tengo que, ¿me entendí? Obedecer. Súper. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco fuiste fiel en el sentido de obedecer en esto chiquitito que te pidió el Señor. En lo mucho el Señor te va a llevar. ¿Ah? La obediencia es clave. Y una cosa que aquí siempre, y aquí hay un hack para poder lograr las cosas. El hack para poder lograr. Es como un atajo. Un atajo en ese sentido. Porque hubo un tiempo que yo decía, Señor, esto me cuesta dejarlo. Después, avanzando en el tiempo, había una situación que me costaba dejar. ¿Ya? Entonces, Señor, ¿cómo lo hago? Pero ¿cómo, Señor mío? Así, bro. Y de repente vino este pensamiento a mí. Cristo se sacrificó, ¿no es cierto?, por todos nosotros. Y Él pagó el precio de los pecados de todos nosotros. Si tú eres uno con Cristo, como lo hemos dicho, ¿no es cierto?, todo aquel que se une a Cristo, un espíritu es con Él, dice la palabra. ¿No es cierto? Un espíritu es con Él. Entonces, ese espíritu de Cristo en ti te va a ayudar y te va a fortalecer para poder soltar lo que te cuesta. Entonces, el obedecer no es en nuestras fuerzas,
Eso es importante porque si nosotros buscamos obedecer a nuestras fuerzas, No. no vamos a llegar muy lejos. Pero si lo hacemos con las fuerzas de Cristo, en su espíritu, inspirándonos, guiándonos, alentándonos, Solo tienen que estar dispuestos a no, poder entregar eso. mira, lo único que tú tienes que hacer es disponer el corazón. Lo demás, el Señor te va a ir fortaleciendo para ir soltando las No, y cosas. poniendo personas igual que te van a ayudar. Y poniendo personas que te van a ayudar a soltar las cosas. ¿Me entendí? Entonces, de una u otra forma, el Dejarte Señor ayudar. te va a guiar. Y por eso, ¿ves que una cosa lleva a la Sí, otra? po. O sea, el tip de obediencia va ligado también con el tip de permanecer al cuerpo y va también ligado con el tip de adorar, porque adoración es obediencia. Porque igual hay que tener la... No sé cómo se puede decir la palabra, pero eso de dejarse ayudar. Sí, de ser De no pensar que ya lo logré. claro, ¿Me entiendes? Como... No pensar que lo logré. Siempre necesitamos ayuda siempre. y Dios, como dices tú, va a poner personas para poder lograr Así es, eso. así es. Entonces, muy bien, Gustavo. Ya finalizando esta linda entrevista, esta linda conversación, Mm. nuestra primera conversación de Cristo en mi vida, me gustaría que pasáramos a la última parte en donde quisiera que conversaras con Dios aquí en vivo y en directo, que pudiera hacer una oración para que me enseñe a mí, y a la gente Ya, y a todos ya. que no es algo difícil, porque que no tengo que tener mayor conocimiento de la Biblia y no necesitamos palabras tan Mm, eruditas en el tema para poder hablar. Cualquier persona puede hacerlo. Entonces, claro. por eso me gustaría que tú puedas hacerlo aquí en vivo y en directo Ujú, para que la gente pueda empezar quizás a conversar con Dios de a poquito, que tú claro. nos enseñes cómo... Ujú. Bueno, siempre uno, no sé si puedo decir que haya métodos ya Claro. de partida, no hay métodos, hay diseños, ¿ya? Pero métodos así como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, creo que no los hay. O sí, bueno, el Señor enseñó a orar diciendo, Padre Claro. nuestro que estás en los cielos, te dio un diseño, ¿ya? Pero cada uno también va encontrando Sí. ese diseño en específico cuando tiene un tiempo de intimidad con el Señor. Pero obviamente vamos a orar, oremos. Dale. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, hoy día queremos primero darte las gracias por, por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir con nuestros hermanos que nos están viendo y compartir con amigos que también nos están viendo en este momento a través de este video. Y Señor, Jesús, te pedimos que aquellos que nos están viendo en esta hora puedan recibir de ti esa voz, ese amor, eso de tu gracia, Señor, que puedan ellos recibir y más que todo recibir puedan discernir y darse cuenta de que tú les estás hablando constantemente, Señor. Papá, tú eres un Dios cercano, no eres lejano. Y yo te pido en esta hora, a través de Jesús, en el nombre de Jesús, que puedas manifestarte en amor a aquellos que hoy día lo necesitan, a aquellos que están buscando de ti, a aquellos que anhelan escucharte, Señor, por favor, ayúdalos a que puedan discernir cómo tú le estás hablando de forma personal, a través de una voz, de un pensamiento, de una imagen, de una idea. Pero muéstrales, Señor, hazles ver, hazlos sensibles a tu voz. Tu voz no simplemente es palabra oída, sino que también son imágenes, diseños, pensamientos. Gracias, Señor, por ellos. Yo los bendigo. Bendigo este programa también, Señor. Y declaramos y establecemos, Señor, en el nombre de Jesús, que este video llegará a cientos de miles que necesitan escuchar esta palabra conforme al propósito y el diseño que tú, Señor, tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Entonces, un honor tenerte acá en el primer capítulo. Gracias. Esperamos que sea el primer capítulo de muchos. Y nos despedimos. Muchas gracias a los que vieron este video. Si les gustó el contenido que estamos haciendo, nuestro primer capítulo, pueden comentarnos acá para poder seguir haciendo más. Y eso, si
les sirvió este contenido y conocen a alguien que les sería de utilidad escuchar esta conversación, compártanlo. Y ahí ustedes verán a quién se lo envían. ¿Ya? Esperamos que sean muchos capítulos más. Nos despedimos, Gustavo. Te dejo la cámara para que te despidas. Y toda tuya la cámara. Ya, esa. Esa es tu cámara. Esa es mi cámara. Bueno, gracias una vez más por la invitación. Gracias, realmente ha sido una conversación súper edificante y súper bonita. Y bueno, a los que nos están viendo, bendecirlos nuevamente. Decirles que Dios les ama, que su Padre eterno les ama por sobre todas las cosas. Su amor es constante, su amor nunca deja de ser, su amor nunca falla. Y tómense de esa palabra, Dios los ama con un amor intenso, intenso. Él no los deja jamás, nunca nos deja de amar. Y bueno, impulsarlos a que sigan avanzando, perseverando. Sin duda el Señor es quien inició la buena obra en ustedes y fiel y verdadero es Él para poder terminarla. Y bueno, cuando la termine, la va a perfeccionar. Así que eso nada más. Bendiciones a cada uno. Y una vez más, gracias, Franco, por tu invitación. Nos vemos en un próximo capítulo de Cristo en mi vida. Chau. Chao.